La kombucha es una bebida de origen asiático de más de 3000 años de antigüedad. Se trata de una bebida a base de té azucarado que se fermenta gracias a un consorcio de microorganismos. Esta bebida, además de ser importante en el proceso de digestión, también se ha demostrado que contiene propiedades terapéuticas que lo convierten en antiinflamatorio, antihipertensivo, anticonvulsionante e incluso antibiótico. La kombucha se puede realizar con cualquier tipo de azúcar de caña y té negro o té verde. En este caso se empleó azúcar blanca y té negro. A la infusión de té se le añadió el SCOBY madre previamente preparado. Durante las siguientes 2 semanas posterior a la preparación de la kombucha se someterá a un proceso de fermentación. Allí ocurrirán dos procesos metabólicos en simultáneo, uno de ellos relacionados a la producción de etanol por parte de las levaduras y el otro dado por la formación de ácido acético por medio de bacterias. Para este proceso es importante garantizar el intercambio de gases. Por esa razón el recipiente debe estar tapado únicamente por una gasa o tela. El tiempo de fermentación influirá en las características de la kombucha. Tras 7 días desde el inicio del proceso de fermentación, el SCOBY aún se está adaptando al medio y la producción y síntesis de compuestos beneficiosos todavía no ha iniciado. Los 15 días después del inicio del proceso de fermentación son la etapa óptima para el consumo de la kombucha y la reproducción de la misma. A partir de los 15 días y hasta 3 meses después, la kombucha se convertirá en un vinagre que conservará algunas de sus propiedades medicinales, sin posibilidad de reproducir el SCOBY. Como se mencionó antes, el SCOBY es un consorcio de microorganismos compuesto principalmente por levaduras y bacterias. Dentro de esta colonia macroscópica plana se pueden encontrar bacterias de tipo Acetobacter, como el Acetobacter psilinum o la Acetobacter silinoides, además de levaduras pertenecientes al género Zygosaccharomyces, Saccharomycoides o Candida. Condiciones óptimas para su desarrollo es una temperatura ambiente y un pH entre 3.5 a 4.5, entendible gracias a la producción de ácido acético. Así se ve la evolución tras una semana después de la inoculación del SCOBY en el medio. Se observa cómo la capa bebé ha crecido e inicia su proceso de fermentación. Aproximadamente 20 días después de la preparación de la kombucha, se realizó un filtrado de la parte sólida del SCOBY, el cual posteriormente se llevó a la refrigeración para poder ser pesado en el laboratorio. Además, el líquido de la kombucha también fue filtrado con el fin de eliminar cualquier sólido suspendido para posteriormente realizar un proceso de pasteurización con el fin de garantizar la esterilidad para su consumo. Tras realizar el pesaje en el laboratorio, obtuvimos que la ganancia de peso del SCOBY fue de 44 gramos aproximadamente. Esto indica claramente un crecimiento en la biomasa, que es lo que se esperaba. Los hongos son organismos importantes no tan solo en la industria alimentaria, sino también en áreas como la medicina o el aprovechamiento de residuos. Estos son organismos eucariotas que se caracterizan por nutrirse de maneras heterótrofas y poseer estructuras vasculares y reproductivas específicas. Además, también existen dentro de su reino organismos macroscópicos y microscópicos, y se pueden clasificar según su estructura como setas, levaduras y mohos.
Las setas en particular tienen una importancia especial dentro de la industria alimentaria, gracias a su alto valor nutritivo, el alto contenido de proteínas y la presencia de vitaminas del complejo B, además de otros compuestos, lo hacen en un alimento cuanto menos interesante. Además, ellos tienen una característica especial al ser saprófitos y aprovechar materia orgánica en descomposición, residuos agroindustriales, para nutrirse y desarrollarse. Para el cultivo de orellanas en específico, se compone de tres tareas fundamentales. La primera de ellas es la incubación de la semilla, donde se incorpora la espora del hongo, utilizando la suspensión en medio líquido, a semillas de gramíneas que les brindarán soporte. A su vez, el sustrato también deberá ser sometido a un proceso de esterilización. Residuos agroindustriales como la paja, la cascarilla de arroz, el aserrín o la viruta de madera son empleados para la producción de este tipo de setas. Al esterilizar evitamos la contaminación del medio y posteriormente se deberá realizar un ajuste en el pH y la humedad, realizando la prueba de goteo. Por último, se debe realizar la siembra inoculando la semilla en una proporción del 5 al 7% del sustrato. Por último, se deberá transferir la mezcla a bolsas de polietileno con agujeros que permitan la respiración, salida del agua sobrante y que permitan la salida del hongo al momento de la fructificación. Esto se deberá incubar en un lugar oscuro. Los resultados de la práctica demostraron que 10 días después de la siembra existió una invasión completa del micelio al sustrato. En ella se observan varios puntos amarillos donde se espera se dé la fructificación del hongo. Por último, 3 semanas después de la siembra podemos observar la estructura del pleurotus emergiendo de la bolsa, donde se pueden observar claramente las estructuras del sombrero y el estipe. Se aprecia un buen color y tamaño de las orellanas, lo que indica buenas prácticas de laboratorio.